Bienvenidos a este sexto y último episodio de la serie Elemental. En él vamos a hablar de las emociones y la medicina tradicional china según los 5 elementos. Antes de nada, si no habéis visto todavía el resto de vídeos de la serie Elemental, os dejamos los links en la descripción. Y con esto, empezamos. Bienvenidos a Bianbu. Lo primero de todo, en este episodio vamos a hablar de 3 factores de los que se encarga cada una de las esferas funcionales, cada uno de los elementos dentro de la medicina tradicional china. Uno de ellos son el plano emocional, el otro, el plano del alma o de la conciencia, del que se habla en medicina tradicional china. Y por otro lado tenemos las tipologías de personalidad, ya que, según la medicina tradicional china, existe un tipo de personalidad madera, un tipo de personalidad agua, un tipo y así dentro de cada uno de los elementos. Paso a aclarar que cuando veamos las tipologías de personalidad no vamos a decir que hay 5 tipologías y que cada persona es absolutamente acorde a ese elemento, sino que tenemos unos baremos porcentuales. Podemos ser un 60% agua, otro porcentaje madera, etcétera, dependiendo de la naturaleza del elemento que manifestemos más ante una determinada situación de estrés, puesto que las tipologías de personalidad se manifiestan cuando nos enfrentamos a un determinado tipo de estrés y sobre todo se manifiestan cuando tenemos que adquirir un comportamiento en grupo. ¿Y qué emoción gestiona cada elemento? Pues bien, el agua se encarga de la seguridad, la madera de la justicia, el fuego, recordemos que tiene 2 partes, el fuego imperial, que se encarga del amor o de la pertenencia, y el fuego ministerial, que se encarga de la alegría. Por otro lado, tenemos la tierra, que se encarga de la reflexión, la gestión de las nuevas ideas, y el metal, que nos da validez a través de la identidad. Esto que acabo de contar difiere un poco del primer texto en el que se citan emociones dentro de la medicina tradicional china. ¿Por qué? Porque no se dice en ese texto, el Nanjing, qué emociones gestiona cada elemento, sino qué emociones atacan a cada elemento desde un punto de vista patológico. Por ejemplo, cuando hablamos de pena que afecta al metal, estamos hablando de una pérdida de una parte que consideramos nuestra y por tanto hace tambalear nuestra identidad y nos hace cuestionarnos quiénes somos. ¿Quién soy? Se dice también que la ira ataca a la madera. Bueno, la ira no es más que el resultado de una causa que nosotros consideramos injusta, con lo cual, si somos incapaces de gestionar esa justicia legítima que demandamos, por supuesto, la ira nos va a consumir la madera. Por lo tanto, la gestión incorrecta de las emociones va a influir sobre diferentes aspectos físicos, fisiológicos, bioquímicos, de los que también se encarga cada elemento. Del mismo modo que una mala gestión de esos mecanismos fisiológicos también puede repercutir sobre la gestión emocional de cada uno de los 5 elementos. Con lo cual, una emoción puede repercutir en el cuerpo y algo que está ocurriendo en el cuerpo puede repercutir sobre la gestión emocional. Vamos a hablar ahora de los diferentes aspectos del alma o el Shen, que podríamos traducir también como aspectos de la conciencia del ser humano. De esta forma tenemos 5 capacidades diferentes que se asocian a cada uno de los 5 elementos. Y estas son el Si, el Hun, el Shen, el Yi y el Po. El Si es terreno del agua y es el alma creativa. ¿Para qué nos sirve? Para traer a la realidad las ideas que hemos ideado previamente. Claro, tengamos en cuenta que el agua es fuente de vida. Lo que estamos haciendo es dar vida a nuestras ideas. Es la capacidad de poner en marcha un proyecto. Nuestra creación con el sí a partir de ideas no tiene por qué ser algo concreto, también puede ser algo abstracto, puede ser una corriente de pensamiento, puede ser una idea más concreta, puede ser una teoría, pero es algo más definido que una simple idea. La madera se encarga de gobernar el Hun que asciende por la noche y que entra en el mundo de los sueños. Es la parte subconsciente de nuestra consciencia. También nos ayuda a controlar la exteriorización y por eso la relación que tiene con la madera en tanto a crecer y mostrarse. El Hun es una parte muy importante del Shen, ya que nos permite asentar la base de lo que luego va a ser nuestra creatividad. La creatividad de la que hemos hablado antes, del sí. No es posible tener
una buena madera sin un buen agua, y en este caso también se retroalimentan. El Hun retroalimenta el Si y el Si retroalimenta el Hun. Dentro del Shen, conciencia, también nos encontramos con la parte que gobierna el fuego, que es el Shen, pero referido a las capacidades cognitivas, a la capacidad para retener información, para memorizar, para discurrir, para procesamiento lógico. Todo esto son funciones superiores de las que se encarga el fuego. Y siempre que nos encontramos una alteración en estas funciones, podemos decir que hay una alteración en el fuego. El Yi es la parte de la conciencia de la cual se encarga la Tierra. Recordemos que la Tierra también estaba ligado a la emoción de reflexión y que se representa tradicionalmente como un campo en el cual cultivamos y crecen, en este caso, ideas. Esas mismas ideas que posteriormente en el Si, del cual se encargaba el agua, van a proliferar y crecer. El Yi es donde nacen las ideas, es decir, un pedo mental es el Yi funcionando al 100%. O sea, todas las ideas que pueden ser genialidades o absurdeces, pero que nos parecen ideas, eso es el Yi. El Yi es la idea pura. Tengo un plan. Que luego el Si, como ya hemos dicho, se va a encargar de tomar y de ordenar. Es decir, va a poner un pedo mental en orden para que tenga cierto sentido o no. Va a coger y va a descartar. Pero ese acto de tener la idea lo tiene el Yi y depende exclusivamente del Yi. No. Bueno, ¡no! Tía, tendrías que hacerme caso. Se me han ocurrido cientos de planes y solo uno acabó conmigo. Si el Hun está poco equilibrado y entonces asciende y se nos va la cabeza a las nubes, esto va a afectar al Yi, porque el Hun es la parte madera que tiene que controlar la tierra. Con lo cual, si vivimos en las nubes, vamos a tener más ideas espontáneas de Yi, pero mucho menos concretas. Por tanto, cuanto más en las nubes, más ideas, pero menos provechosas para crear nuevos conceptos concretos. El último aspecto de la conciencia es el Po, que es terreno del metal, y se encarga de darnos límites. ¿Darnos límites para qué? Para permitirnos comprender las cosas poniéndoles etiquetas. También al poner límites nos permite poner límites sobre nosotros mismos y delimitar algo que todos nos preguntamos, que es quiénes somos, y de esta forma nos ayuda a forjar nuestra propia identidad. ¿Y quién soy yo? Por otro lado, el Po también se opone un poco al Hun en el sentido de que nos ayuda a limitar el interior, mientras que el Hun nos ayudaba a mostrarnos al exterior. De esta forma, el Po es un aspecto más Yin, más focalizado en el interior, y el Hun es un aspecto más de crecimiento y de exteriorización, más Yang, y por eso es necesario que estén siempre equilibrados. Cuantos más límites nos ponemos y más queremos delimitar nuestra personalidad, hay límites. Menos nos permitimos salir de ese encuadre y permitirnos soñar. Y por otro lado, cuanto más estamos en las nubes, menos trabajamos sobre nuestros propios límites en nuestra realidad. Y es el cuento de la lechera. En un caso ideal, todos estos aspectos de la conciencia van a estar equilibrados, pero no siempre es así. Normalmente, debido a experiencias de cada persona a lo largo de sus primeros años de vida, sobre todo, creamos una serie de patrones comportamentales para defendernos de lo que hemos aprendido que son amenazas del mundo, o aquello que nos crea un mayor nivel de estrés. Y esto hace que mostremos de forma más exacerbada uno de esos 5 aspectos que hemos visto de la conciencia. Y si uno de estos se muestra por encima, lo que generamos es un arquetipo de comportamiento o un arquetipo de personalidad. Vamos a ver cuáles son según qué aspecto mostremos más al mundo. Pero este tercer bloque, el de las tipologías de personalidad, lo vamos a ver en la segunda parte de este vídeo para que el vídeo no quede demasiado largo. Así que ya sabéis, darle a suscribir, la campanita para que os salgan ahí las notificaciones de cuando sacamos nuevo contenido, y os esperamos en el próximo vídeo, que lo podéis ver a continuación.